Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Con precisión es con la precisión de la palabra de Dios en la llenura del Espíritu Santo, por lo cual debemos concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios, habiendo citado nuestros pecados, como nos dice en Primera de Juan 1:9. Si citamos, mencionamos, reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Y bien, continuando con nuestro estudio de el conflicto angélico. Es impresionante cómo podemos eh, tener todo este increíble panorama ante nuestros ojos a fin de que podamos estudiar y entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y además de eso, entender lo que sucedió en la eternidad pasada, en un instante, en un momento de la eternidad, de la historia del universo, donde Satanás quiso ser igual al Altísimo, colocar su trono al igual que a la altura de Dios. Y una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. Eso fue un intento de golpe de Estado. Entonces, y de eso sabemos bastante en Hispanoamérica, donde intentó ponerse al nivel de Dios. Por eso no nos dejemos engañar que buena parte de la influencia satánica son todas esas expresiones religiosas, donde es imitador de Dios, intenta imitar a Dios con pseudo espiritualidad. Es ese nivel de buenas obras, buenos comportamientos en el que se supone que se está tratando de imitar a Dios, donde se trata, de alguna manera, de sustituir la obra de Cristo en la cruz, donde se trata de sustituir el plan de Dios por el plan del hombre y de Satanás, por supuesto, porque es el creador de todo ese complejo sistema de religión. Es una pseudo espiritualidad donde Cristo no aparece por ninguna parte. El plan de Dios es perfecto y tiene que ser ejecutado por personas perfectas, individuos perfectos. Y esos individuos perfectos son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde la intervención humana no es más que la de recibir. Y la mejor forma que tenemos para recibir es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, todo aquello que signifique comportamiento pseudo espiritual, donde nos colocamos en una posición superior a la de los demás individuos, de autorrectitud, donde creemos que podemos agradar a Dios por medio de nuestro buen comportamiento, no es más que una falsa sustitución de la espiritualidad. La verdadera espiritualidad no se siente, no hay emociones, no hay manifestaciones de arrogancia en la que nosotros somos los protagonistas. El único protagonista de este plan es Dios y donde nosotros nos llevamos los beneficios. Él se lleva la gloria, nosotros los beneficios. Y lo único que podemos hacer es descansar en las provisiones divinas. Comenzando por allí, entonces partimos del principio de solo cree en Cristo y serás salvo. Que el regalo es demasiado grande como para que nosotros podamos decir, ¿cómo es posible que yo no tengo que hacer nada para alcanzar la salvación? ¿Cómo es posible que Dios pueda amarme de esta forma tan increíblemente infinita a fin de hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz? Pero es que nosotros no somos el centro del plan. El centro del plan es Él. Nosotros nos llevamos los beneficios. Y el principal beneficio es cómo es posible que pueda ser salvo
solo por creer en Él, aunque yo sea un perverso. Y la perversión no es solamente el hecho de fornicación, drogadicción, alcoholismo, fornicación, todo tipo de pecados de que ya conocemos como pecados, sino que también está el hecho de creernos mejor que los demás a fin de que nos pongamos en una posición de mirar por encima del hombro de los demás. Esa pseudo rectitud, esa falsa rectitud, esa hipocresía del género humano, donde cree que puede tener el derecho de juzgar la vida de otro. Nosotros no tenemos que meternos en la vida de los demás, tenemos que meternos en nuestros propios asuntos y buscar la manera de estudiar la palabra de Dios, y con ese crecimiento espiritual llegamos a la máxima glorificación de la persona de Jesucristo, máxima concentración con Dios. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y eso es en privado. Lo hermoso de todo esto es que no tenemos que hacer manifestaciones públicas de espiritualidad. No hacemos nada con ser unos hipócritas que nos paramos en el medio de una plaza y levantamos las manos y ven que todo el mundo nos admira por por cómo nos comportamos. Dios nos impresiona con eso. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. La única obra que satisface la justicia de Dios y que impresiona a Dios es la obra de Cristo en la cruz. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para eso nosotros tenemos que disponernos a estudiar su plan. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque les dice, primero está hablando a una multitud y como que se voltea y dice, y a los que creyeron les dijo, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis mafetés, mis estudiantes, que significa igual, como se tradujo, discípulos, pero ese término, ese concepto discípulos, se ha vestido de un halo de religión que lamentablemente no se entiende. Pero eso es lo que se está refiriendo. Si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de miedo, libre de ansiedad, de angustia, de religión. Qué mayor libertad que poder sentir que no tienes el peso de tener que hacer nada que satisfaga la justicia del hombre. Porque eso realmente es la religión. El hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de su buen comportamiento, por medio de sus obras. Pero eso no impresiona a Dios. Entonces, impresiona al otro idiota que tiene al lado. Y la palabra idiota significa anoeo. Proviene del griego anoeo, que significa sin conocimiento. Entonces, tratamos de impresionar a la otra persona. Y cuando mucho puedes impresionar a la gente, pero imposible que impresiones a Dios. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema para que veamos lo increíblemente valioso que es el plan de Dios, y lo único que podemos hacer realmente es concentrarnos en el estudio. Bien, las consecuencias del pecado original, todo proviene de ese, digamos que no es que todo proviene de Dios, pero lo que es el inicio de la raza humana proviene del pecado original, que luego es transmitido a través del hombre a toda la raza humana. Las consecuencias del pecado original. El pecado original en el jardín del Edén resultó en la muerte espiritual real de Adán, perpetuada a todo el género humano, según nos dice en Romanos 5:12. Vamos a buscar Romanos 5:12 acá. Romanos 5:12. Dice, de consiguiente, bueno, vamos a buscar otra versión de Biblia, porque esta como ya está usando palabras un poquito más anticuadas, ¿no? 5:12. Vamos a ver. Ah, vamos a, un segundito. Ustedes saben que yo no preparo demasiado esto, es bastante espontáneo. Vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecamos. Pecamos como en Adán. A través de eso se comienza a transferir la naturaleza de pecado a todo el género humano. Por eso tenía que nacer de virgen, porque la virgen no estaba transmitiendo la naturaleza de pecado de ella a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. María, que merece honor, por supuesto, María no da a luz a la deidad, da a luz a la humanidad de Cristo.
No tiene más allá. No hay nada más que rebuscar. Luego, Satanás, en su astucia, en su inteligencia, crea Biblias y religiones y crea a partir de allí idolatría y montones de imágenes a lo largo de la historia, que cuando vemos la historia, nada de eso está en la palabra de Dios. Todo fueron tergiversaciones y manipulaciones del individuo negativo que fue creando otras religiones a partir de la información que Satanás le metió. Satanás sabe que el género humano es negativo por naturaleza y en su debilidad de su naturaleza de pecado comienza a crear religiones y el individuo sigue el juego. Nosotros no tenemos que adorar imágenes de ningún tipo. Continuando con nuestro estudio. Por lo tanto, así como por un hombre, que es Adán, el pecado original, entró en el mundo y la muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte se extendió al género humano porque todos pecaron en Adán, cuando Adán pecó. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz es una muerte espiritual porque la razón por la que Él tiene que pagar la muerte espiritual y no muerte física, es porque la muerte de Adán y de Isha, de la mujer, fueron muertes espirituales. Ellos no murieron físicamente de inmediato. De hecho, si no me equivoco, son 900 y algo de años que registra la Biblia que estuvieron vivos físicamente. Debieron nacer luego espiritualmente. Recordemos que ellos son creados tricótomos, alma, cuerpo y espíritu. Al momento de la caída, ellos mueren espiritualmente y tienen que nacer de nuevo, nacen espiritualmente. Porque luego, a partir de ese instante, el nacimiento físico, solamente nacimiento físico y nacimiento de alma. Pero al momento de creer en Cristo es cuando venimos a nacer de nuevo. En Romanos 5:13 dice, antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Lo vamos a explicar ahora. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir, y el que había de venir es Cristo. Recordemos que es el segundo Adán. Se le llama así porque es el único que nace espiritualmente vivo y tiene que morir espiritualmente para pagar el precio por la transgresión de Adán en el inicio. Que en ese instante Adán le entrega el gobierno del mundo a Satanás. Continuando entonces con nuestros estudios. Romanos 5:15, pero el don no es como la ofensa. El don se está refiriendo al regalo. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron, por aquel uno, es decir, Adán, murieron muchos, es decir, toda la raza humana, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva, ese regalo, por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo. Romanos 5:16, ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. El pago de Cristo es perfecto, total, absoluto e infinito. Y paga la ofensa de Adán, la muerte espiritual y de cada uno de los pecados individuales de cada quien. Romanos 5:17. Porque si por la ofensa de uno, es decir, Adán, reinó la muerte espiritual, por aquel uno, ¿cuántos más reinarán en la vida los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de la rectitud? La rectitud, recordemos que es posición y experiencia. Estamos posicionalmente unidos a Cristo por toda la eternidad a partir del instante de creer en Él. Y experiencialmente son esos sub y bajas que hacemos constantemente cuando cometemos algún pecado. Experiencialmente podemos ser unos totales desastres, pero es imposible que podamos separarnos de Cristo. Es imposible que perdamos nuestra posición en Cristo. En Romanos 5:18 dice, así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres, la transferencia de la naturaleza de pecado y el pecado original, para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. En el 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, que
el pecado original, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. En el 5:20 nos dice, la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Por más grande que sea tu pecado, la abundancia, la gracia está cubriendo absolutamente todo. Eso no quiere decir que efectivamente el pago de Cristo en la cruz es perfecto, absoluto e infinito, tanto pasado, presente y futuro. Y ese pecado que te atormenta, que cometiste en algún determinado momento, cítalo y olvídalo. Ya fue pagado por Cristo en la cruz. Ya no existe manera de que Dios pueda sacar ese pecado y te lo restriegue en la cara. Es imposible, porque ya todo ha sido pagado. El ejemplo que pongo muy frecuentemente con respecto al que Dios descansó el sábado. Y precisamente descansó es porque no era porque estuviese cansado, era porque ya no había nada más que hacer. Tetelestai, dice Cristo en la cruz, cuando se refiere a que todo ha sido consumado, todo ha sido pagado, porque todo ha sido completado por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Para que así como el pecado reinó en la esfera de la muerte espiritual, así también la gracia de Dios reine a través de la rectitud imputada, porque nosotros recibimos la rectitud de Dios al momento de creer en Cristo, a consecuencia de la vida eterna a través de Cristo nuestro Señor. Es impresionante. No hay serie de televisión, no hay fortuna ni millones que podamos ganarnos, herencias que nos puedan dejar a alguno de nuestros padres, o no existe nada que pueda ser más grande que el regalo infinito de nuestro Señor. El poder tener relación con el ser único del universo, unidos a la persona única del universo que es Jesucristo, y tener relación eterna con Dios Padre para siempre en el tercer cielo. Esto nos tiene que impresionar y hacer sentir cómodos, relajados, felices de saber que vamos a tener una eternidad con Dios. Y que estos 100 o 120 años que podamos estar acá, cuidado si digo mucho menos, porque a veces podemos pasar a vivir 60 si acaso. Pero cuando tenemos este tiempo aquí en la tierra, es para aprovecharlo justamente para crecer espiritualmente. Y entonces podemos entendernos que si la eternidad nos espera, ya lo que podamos vivir acá es nada. Lo importante es cuánto tiempo aprovechas aquí para crecer espiritualmente. Como resultado, Satanás vino a ser el gobernante del mundo, sustituyendo a Adán en ese papel. Satanás es descrito como el gobernante de este mundo en Juan 12:31, cuando nos dice, ahora es el juicio sobre este mundo. Ahora el gobernante, que se refiere a Satanás, al diablo, de este mundo será echado fuera. En Juan 14:30, ya no hablaré mucho de ustedes, con ustedes, porque él viene, el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. No puede haber relación entre Cristo y Satanás. Juan 16:11 nos dice, y en cuanto a juicio, el cargo por el bien humano, las obras muertas proceden de la energía de la carne. Es interesante ver el tema sobre las obras muertas, y son todas aquellas obras de bien humano, todas aquellas cosas que creemos nosotros que hacemos para impresionar a Dios, que no estamos llenos del Espíritu Santo, que no hemos citado nuestro pecado, o que creemos que hacemos con la intención de agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Solamente he aquí mi hijo muy amado en que tengo complacencia. Y esa es la razón justamente por la que en el Antiguo Testamento están los mandamientos. Y los mandamientos están allí precisamente para que nos convenzamos, nos demos cuenta, comprobemos que efectivamente es imposible cumplir con ellos. Por eso tenía que venir Cristo, la persona perfecta del universo, a cumplir con los 10 mandamientos y no con eso, con todas las leyes, a fin de que Él pudiese demostrar que efectivamente nosotros no podemos cumplir y solo Él era capaz de cumplirla. Porque era una manera de decir, tú quieres agradar a Dios, tú quieres cumplir con Dios, satisfacer la justicia divina, tienes que cumplir todo esto. Es imposible. Entonces, para demostrarnos que efectivamente la única vía de salvación es creer en la persona única del universo que sí es posible, sí es capaz de pagar los pecados
y toda la justicia, cumplir y satisfacer la justicia divina. Pero entonces nosotros lo único que podemos hacer es creer en él. Y no es porque los estándares de Dios sean muy elevados, es que son perfectos. Un Dios perfecto no puede satisfacerse con un individuo imperfecto como cualquiera de nosotros. Entonces tiene que ser Cristo el que lo cumpla. Por eso también hay que tener cuidado con la oración del Padre Nuestro, porque probablemente sea para el milenio. Es imposible que nosotros podamos cumplir con perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Si al que nos ofende, más bien queremos darle una bofetada. Así que no seamos hipócritas. Pero probablemente esa oración está destinada para el milenio, no para esta época. Así que hay que ser sincero. Padre, que se haga en la tierra lo que se hace en el cielo. Imposible. Aquí no se hace nada de lo que Dios quiere. En cuyo caso el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, es decir, los no creyentes. Porque buena parte del no creyente, tú le mencionas la palabra de Dios, le dices Dios, si quieres, y arrugan la cara. Para que esto no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Recordemos que Cristo es la manifestación visible del Padre. En Efesios 2:2 dice, en cuya esfera, es decir, la muerte espiritual, ustedes previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este mundo, en la base del gobernante del poder del aire, que es Satanás, del espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia, como les acabo de mencionar, son los no creyentes. Y es impresionante, porque ves a muchísima gente, por ejemplo, en el caso de España, particular porque es el lugar donde estoy viviendo, que le mencionas a Dios y lo rechaza. Pero eso sí, que no. Nos faltan una fiesta religiosa y nos faltan una Semana Santa y hacerse su procesión. Pero para que entendamos las increíbles distorsiones que hay sobre la palabra de Dios. Y muchas parecieran que fueran espirituales, muchas dan la impresión de que tienen que ver con Dios y no tienen nada que ver con Dios. Y basta cuando uno lee la historia de la iglesia, de sus inicios, muchas de esas cosas que hoy en día se hacen no tienen nada que ver con la palabra de Dios y fueron tergiversándose a lo largo de la historia y surgieron montones de movimientos en contraposición unos con otros donde se asesinaban. Y estamos hablando de los primeritos años, donde grandes enemistades se forjaron, donde hubo intentos de controlar una facción a la otra y donde muchísimos intereses se manejaron, sobre todo económicos, otros muy sinceros y muy honestos fueron buscando, digamos que hegemonía religiosa, espiritual, otros muy legítimos, otros no tanto, otros terriblemente confundidos, hicieron un montón de desastres, que tanto hoy en día se admiran las cruzadas, pero también hubo infinidad de violaciones del diseño divino, de la palabra de Dios, donde hubo una cantidad enorme también de confusión y muerte y desolación y injusticias que no tienen nada que ver con Dios. Y luego los papas y se impusieron unos sobre otros, se vendían las indulgencias y todo ese montón de cosas que a lo largo de la historia lo único que ha demostrado es la confusión, la ceguera del individuo, la ceguera del género humano que se ha dejado gobernar, controlar e influenciar por Satanás, donde supuestamente la cruzada tenía que llegar a conquistar Jerusalén para retomarla. Pero es parte del conflicto, es parte de la historia. Y podemos hoy en día seguir viendo esa increíble proyección filmográfica, porque parece una película. Cuando entendemos el conflicto angélico, lo podemos entender como una película. Todo estaba perfectamente conocido por Dios desde la eternidad pasada. Y no, a través de su palabra nos lo presenta para que podamos entender lo que sucede. Pero cuando ya comprendes cómo funciona, puedes ver diferentes manifestaciones religiosas o situaciones políticas que suceden hoy en día y tú dices, ahí está el gobernante de este mundo confundiendo a la gente con su cantidad de tonterías. Pero la gente lo hace porque es negativa la palabra de Dios. Entonces, cuando le presenta la verdad,
simplemente la rechazan. La rechazan porque ya tienen un callo de tantas veces que se han expuesto a la mentira. La muerte espiritual no obstaculiza el poder de la decisión en ayuda. Vamos a leer esto de nuevo. Mientras Satanás ganaba control del mundo a través de la caída del hombre, él no necesariamente ganaba control sobre la voluntad del género humano. Es decir, Satanás nos puede influenciar, pero no nos va a exigir, mejor dicho, nos puede tratar de influenciar, pero somos nosotros quienes tomamos la decisión. Nosotros, no es que Él me hizo hacer tal cosa, es si nosotros lo decidimos, si nosotros lo permitimos. Y eso va para el creyente y para el no creyente. Es decir, la autoridad nuestra, en nuestra soberanía, en nuestra voluntad, nosotros podemos decidir si hacemos o no hacemos algo, si creemos o no creemos en Cristo, si creemos en la religión o, o no, o creemos en Cristo. Somos nosotros los que finalmente decidimos y tenemos que asumir la responsabilidad porque lamentablemente hoy en día estamos en una sociedad de gente inmadura. La madurez es la aceptación de la responsabilidad, asumir la responsabilidad por lo que estás haciendo, lo que has hecho. Pero no, hoy en día es más fácil decir, no, es que no fui yo, fue el perro que se comió mi tarea. Resulta que no fui yo, fue el demonio que se me metió y entonces hice tal o cual, cometí tal o cual homicidio o lo que sea. Entonces, tenemos que ser responsables y la mayor y mejor manera de ser responsable es comenzar a decir, cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado, oriéntate a la gracia, oriéntate a la doctrina y así vamos creciendo hasta la cima. La existencia de la libre voluntad en el género humano perpetúa el conflicto angélico en dos áreas. El evangelismo es el género humano como un agente en el mundo del diablo. Puede creer en Cristo y tener vida eterna o puede rechazar la salvación y tener condenación eterna, compartiendo el juicio con Satanás y sus ángeles caídos. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir constantemente qué es lo que queremos hacer en cada situación de nuestras vidas. Esa es nuestra libertad. La voluntad es importantísima, pero sobre todo si nuestra voluntad está conectada con el plan de Dios, nosotros vamos directo a la cima. O podemos ser puede ser que nosotros decidamos, como lo hacemos muy frecuentemente, que nuestra voluntad se somete a la voluntad de Satanás. Y lo puede hacer creyentes y no creyentes. El plan protocolo, y recordemos que cuando se utiliza la palabra protocolo es porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios de protocolos. No puedes acercarte al rey entrando al palacio con los pies sucios. Tiene que haber una etiqueta. Y la etiqueta es cita tu pecado, está lleno del Espíritu y comienza a estudiar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es la prioridad número uno de nuestras vidas, entonces esa otra cosa que ponemos en primer lugar, ese está siendo nuestro Dios. Si la prioridad número uno de nuestras vidas es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, es porque nosotros estamos colocando las prioridades en el lugar correcto. Y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y eso incluye a la familia. Y eso no significa despreciar a tu familia, significa que tu prioridad primero es Dios y luego lo demás. Y todo va a venir por añadidura. En la medida que tú te concentras en el plan de Dios, es que tienes mejor establecidas las metas correctas y la máxima felicidad puedes alcanzarla en ese mismo nivel de concentración con la palabra de Dios. Es impresionante el cambio que se va efectuando en tu vida y luego, como resultado de eso, transmites esa paz, transmites esa tranquilidad. Ya las circunstancias no te importan. Que si hay dinero o no hay dinero, que si hay salud o no hay salud. Puedes estar perfectamente, increíblemente enfermo en una cama de hospital, sin recursos y sin familia y ser perfectamente feliz. Por eso es que las adversidades son necesarias, porque las adversidades te sirven para orientarte a Dios. Hay gente que rechaza a Dios, pero basta que esté en un instante como ese para decir, gracias Padre, ahora sí creo en Cristo. Y es allí donde comienza el crecimiento espiritual. Cuando tienes ese primer acto de humildad, donde reconoces a Cristo como tu Señor. Pero a veces algunos somos tan torpes, tan idiotas,
que lo único que necesitamos es una buena nalgada para entonces bajar el orgullo y decir, Padre, gracias, porque esta disciplina es una oportunidad para concentrarme en ti. El plan protocolo de Dios para la edad de la iglesia. Como familia real de Dios, cada creyente de la edad de la iglesia, recordemos que la edad de la iglesia es desde el instante de la resurrección de Cristo, 40 días después, día de Pentecostés, hasta el momento del rapto. Con una vez que se ejecute el rapto, eso va a ser el final de la iglesia y va a venir los 7 años de tribulación, los 1000 años de gobierno de Cristo aquí en la tierra y luego el Armagedón. Como familia real de Dios, cada creyente de la edad de la iglesia puede ejecutar el plan protocolo de Dios y glorificar a Dios como parte de la victoria táctica del conflicto angélico, o puede vivir en el sistema cósmico, es decir, controlado por Satanás, y seguir las tendencias de su propia naturaleza de pecado. Y cada quien tiene una naturaleza de pecado con una tendencia que puede ser hacia el ascetismo, autoflagelación o sentirse mejor que los demás, privarse de cosas pensando que con eso impresiona a Dios, o puede irte hacia la lujuria, el destrampe, el desorden. Esa es otra tendencia. Entonces va a depender de cada quien. Lo importante es identificar cuáles son tus tendencias y ponerte allí y ya va. Aquí está una tentación. Porque de hecho, para quien se preocupa, puede ser doloroso en teoría, pero puede ser sabroso. Porque hay gente que tiene la naturaleza de pecado, la tendencia de disfrutar estar preocupado, disfrutar estar estresado, disfrutar sentir lástima personal. Ahí está la arrogancia actuando, donde tú eres el centro del universo, donde te estás olvidando de la obra de Cristo en la cruz. En lugar de poner los ojos en Él, lo estás poniendo en ti. Y todo tu sufrimiento es lo máximo, donde consideras, pobrecito de mí, nadie me quiere. Pobrecito de mí, porque mírenme, que estoy sufriendo. A través del rechazo de Cristo o el plan de Dios, el género humano escoge el plan de Satanás, el cual funciona en la esfera de la religión o el legalismo, el socialismo. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Por supuesto tiene que ver con Dios. Y por eso ustedes ven que en ocasiones menciono el tema político, pero es que ahí ves el plan satánico en forma de política abordando cada uno de nuestros países a fin de controlar al género humano, para que nos desviemos de Dios. El socialismo busca una igualdad que es imposible alcanzar. Cada quien tiene sus particularidades, tiene sus diferencias, y Dios es incapaz de violar nuestra libre voluntad para elegir lo que tenemos que hacer. Y entonces resulta que el socialismo busca que tú seas igual al otro. Si cada quien le corresponde el dinero o la riqueza según el esfuerzo que haya aplicado, la disciplina, el respeto por las instituciones, su trabajo, su esfuerzo, su estudio, y el hecho de tratar de quitarle a uno para darle al otro. Por eso esa figura de Robin Hood nos ha hecho mucho daño, haciendo creer que es factible y es lícito, es legal o aceptable el hecho y honorable, y hasta lo pintan con miedo, el quitarle a algunos para darle a otros. Un verdadero héroe no anda cometiendo delitos, robándole a alguien. Que si este tipo se lo robó y es un injusto porque cobra muchos impuestos, allá él, ese es su problema. Y el gobierno puede cobrarte unos impuestos exorbitantes, pero es la ley y esa autoridad está allí precisamente porque Dios permitió que estuviera allí. Tenemos que cumplir la ley. Eso es nuestro trabajo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo único que tenemos que destinar nosotros a Dios es justamente nuestra disposición para crecer espiritualmente. Continuando entonces acá, el socialismo es satánico porque exige que todos sean iguales. Además, es imposible aplicarlo porque efectivamente a lo largo de la historia han habido cientos de ejemplos que llegan en un fracaso, se convierten en un fracaso cuando se tiene que aplicar por la fuerza. Libertad sin autoridad es anarquía. Autoridad sin libertad es tiranía. La democracia no es el mejor sistema, perdón, es el mejor sistema, es lo menos malo. No es perfecto, pero es lo menos malo. Donde cada individuo en su
disposición de trabajar y esforzarse, es honesto y alcanza éxito comercial. Perfectamente válido. El capitalismo es lo mejor que funciona. Hasta el momento no se ha creado ningún sistema que sea mejor. De paso, el capitalismo no es más que la libertad del individuo actuando por sus propios medios, donde la ley debe permitir que el individuo haga lo que debe hacer siempre y cuando no violente la ley, donde el gobierno tiene que estar evitando que las partes, o sea, procurando que las partes se respeten, pero no controlando. Ha habido montones de ejemplos de que efectivamente el socialismo es inaplicable porque va contra natura. ¿Y cómo va contra natura? Bueno, porque obliga a la gente a que se desprenda voluntariamente de sus propiedades, de su egoísmo, de sus intereses, de sus necesidades, para complacer las necesidades de otros. Eso es totalmente antinatura. Bebé lo primero que hace es llorar para comer, porque quiere que lo carguen, porque quieren que lo abriguen, porque quieren que lo duerman, porque quieren que lo limpien, porque el instinto de supervivencia del bebé lo porque está es pidiendo hacia él. Y entonces que un individuo adulto trate de desprenderse de sus intereses para entregarse a los otros, eso es antinatural. Eso no existe. Y entonces vienen todas estas ideologías woke, donde te tratan de envolver en una temática para que pienses igual a los demás y te sometas, mientras ellos se hacen millonarios. Hasta aquí el comentario político de hoy. Todo tipo de arrogancia, emocionalismo y el de vivir de la vía psicológica. Lamentablemente los psicólogos se equivocan. Se equivocan cuando dicen que tú tienes que expresar tus grandes traumas y problemas mentales y tus complejos para que puedas expresarlo de manera que tú puedas sanar lo que tienes en tu interior. Tú lo que tienes que quererte un poquito más. No, al contrario, te quieres tanto que quieres que todo el mundo se preocupe por tu problema y entonces no estás haciendo nada para resolver. Y conozco psicólogos que están traumados y que no resuelven sus problemas, mucho menos van a poder resolver el problema del otro. Igualmente sacerdotes, cuando no debe existir la consejería. El mejor consejero es el estudio de la palabra de Dios y todos tus traumas, todos tus problemas emocionales, todas tus tragedias personales se cura porque dejas de poner los ojos en ti para ponerlos en el único que realmente soluciona todo. ¿Quieres saber quién sufrió? Cristo. No digo que tú no puedas dolerte algo, pero Cristo es quien realmente sufrió sin merecerlo. A consecuencia de la extensión del conflicto angélico en la historia humana, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten por decreto divino. La soberanía de Dios hace la decisión y la omnipotencia de Dios provee el fantástico poder para que nosotros aceptemos o rechacemos. Esto realmente transforma la vida. Si nos concentramos en lo increíblemente poderoso que es el plan de Dios y toda la información de la palabra de Dios, nosotros podemos entender que todo en la vida puede resolverse a partir de tener información espiritual y descansando en ese maravilloso plan. Pero para eso tenemos que conocerlo. No va a venir por arte de magia. Nada sucede por arte de magia. La información está aquí. En la medida que nos alimentamos de esa información espiritual, tenemos la capacidad para descansar en lo que realmente importa. Y nosotros debemos descansar en lo que realmente importa, en la roca. La roca es Cristo. Por eso es tan satánico el concepto de que Pedro fue el primer papa. De hecho, estaba casado. De hecho, no pudo haber sido el primer papa porque la figura del papa comenzó a existir a partir del año 700 después de Cristo, que lo nombraron papa. No recuerdo ahorita el nombre del primer papa, pero que no tiene nada que ver con Pedro, que no fue en la época de Pedro. Y luego la iglesia no puede soportarse sobre un individuo pecador porque Pedro lo era. De hecho, no lo dice. Pedro era emocional. Cristo le dice, apacienta mis ovejas, es decir, alimenta mis ovejas. No le dijo, cántale a mis ovejas, dijo, alimenta a mis ovejas. Y cuando le dice, Petros, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro, piedrita, que es lo que significa Petro, es un trocito de la roca.
sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y la roca es Él. No va a venir Dios, la segunda persona de la Trinidad, a hacerse hombre para morir en la cruz, siendo la cosa más asquerosa que podía sucederle a la persona única del universo, para venir a morir en la cruz, para que nosotros tengamos la libertad de creer en Él y ser salvos por toda la eternidad, para que venir a fundar la iglesia sobre un individuo pecador. Falta un poquito de sentido común. Es una cuestión de simple análisis, o que venga a que la salvación dependa, o que el intermediario entre Dios y el hombre sea, eh, sea la madre, sea María. No tiene nada que ver, no puede ser, no tiene lógica. Cuando en la Biblia no se habla de María más allá de eso, ni de Pedro, bueno, que escribió grandes cartas y todo, se habla más de Pedro incluso. Entonces, para que no nos confundamos con todos estos disparates que se nos meten en la cabeza producto de la cultura, producto de la religión, y cuando somos producto de la religión y de las tradiciones, es porque efectivamente no estamos entendiendo que estamos siendo controlados por Satanás. No tiene nada que ver con Dios. Para que veamos que hay un montón de confusión producto de la información errónea que hay a lo largo de la historia, porque el género humano se confunde naturalmente dejándose controlar por la información satánica, porque Satanás es súper inteligente. Y aunque nos parezca mentira, si estuviese Satanás aquí frente a nosotros, lo más seguro es que quedemos admirados por su inteligencia, para que, para que entendamos que nos podríamos nosotros mismos dejar engañar. Entonces, continuando con nuestro estudio, estoy haciendo aquí otra cosa, estoy subiendo clases en mi canal de YouTube. Espero que la gente que esté escuchando las clases en el canal de YouTube también se enriquezcan con toda esta información. Bien, continuando entonces, vamos a repetir este fragmento. El que nosotros seamos positivos a Dios y el plan protocolo de Dios o no, sin importar cómo fallemos o suframos, no hay forma alguna que nosotros podamos obstaculizar o bloquear la gloria de Dios. Es imposible que nosotros podamos frustrar el plan de Dios. Es imposible. La diferencia, Dios será glorificado por nuestros fracasos o por nuestros éxitos. La diferencia es cómo vives ahora y tus diferencias ahora y en la eternidad. Una vez que nosotros dejemos el cuerpo, una vez que crezcamos espiritualmente, ese crecimiento espiritual que nos llevemos de acá será el crecimiento espiritual con el que lleguemos al tercer cielo. A ver, continuando entonces. Dios será glorificado por nuestros fracasos y por nuestros éxitos. La diferencia es cómo vives ahora y tus diferencias ahora y en la eternidad. La libertad garantiza la desigualdad. Y es esto la razón por la que efectivamente no puede ser espiritual el socialismo. Porque efectivamente esa libertad y esa diferencia en la que cada uno de nosotros somos es lo que nos va a permitir tener mayor o menor disposición para el crecimiento espiritual. En el tercer cielo no va a haber igualdad. De hecho, tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio, pero no somos iguales en función de cuál sea nuestra disposición, porque podemos tener una pareja al lado toda la vida y esa pareja no va a crecer al mismo ritmo que nosotros, porque es una relación íntima entre esa persona y Dios. Igualmente es una relación íntima entre nosotros y Dios, por lo cual nosotros no podemos, bajo ningún concepto, aunque querramos, eh, decirle cómo vivir la vida espiritual a nuestra pareja. Y hablo de la pareja porque es una persona que tiene más cercana y con quien tiene mayor relación íntima, personal. Pero nosotros no podemos influenciar, sí, en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, nosotros podemos ser un ejemplo a seguir para nuestra pareja. Pero si esa persona no quiere, pues no habrá manera. Entonces nosotros tenemos que estar ocupados en nuestro crecimiento espiritual, porque ese es el crecimiento espiritual con el que llegaremos al tercer cielo. Entonces, continuando acá. Algunas personas utilizan su libertad para tener éxito en el plan de Dios por medio de utilizar el poder divino y vivir la vida espiritual. Algunos escogen el uso del poder humano
y el vivir vidas psicológicas. Y la vida psicológica, toda aquella influencia que nosotros podamos hacernos a nosotros mismos por medio de nuestros pensamientos, pero donde no tiene fundamentación espiritual. Continuando entonces con esto. Las consecuencias de escoger el plan de Dios, que son las fases del plan de Dios. Fase 1. Es importante que veamos que podemos tener, que es cómo funciona. ¿Por qué es importante conocer el conflicto angélico? Para que podamos entender cómo está transcurriendo la historia del género humano y del conflicto entre los ángeles y lo que va a suceder a continuación. Y qué fue y por qué razón fuimos creados. Fuimos creados precisamente para resolver el conflicto angélico, no porque nosotros seamos el centro, al contrario, somos la consecuencia de la caída de Satanás y los demonios, y la tercera parte de los ángeles del cielo. Y Dios entonces nos crea con la intención de demostrar su perfecto amor y su provisión perfecta e infinita. Al escoger el plan de Dios para la salvación a través de la fe, es decir, a través de creer, recordemos que fe es pistis, creer aquello en lo que crees, en la doctrina, y confianza. La humanidad nacida de nuevo viene a ser posicionalmente superior a los ángeles. A partir del instante que creemos en Cristo, nuestra posición es superior a la de los ángeles. A través del bautismo del Espíritu. Recordemos que el bautismo es identificación, baptizón, y significa identificación por medio del Espíritu, que es quien hace el bautismo. No nada que ver con el agüita en la cabeza, no tiene nada que ver. Y la resultante santificación posicional. Y somos santificados posicionalmente porque estamos siendo separados. Recordemos que santificación es separación. A partir del momento en el que Dios nos separa, con el propósito, es Él quien nos separa. Recordemos que la palabra santo, hagios, es cortado, cortar, a partir de separar una parte de la otra. Y Dios nos corta, nos separa del resto del género humano, del mercado de esclavos, a partir de haber creído simplemente en la obra de Cristo en la cruz. Ahí está el criterio por el cual Dios nos separa. Entonces, esto no solamente nos hace familia real de Dios, y esta edad de la iglesia es la que tiene el privilegio de ser familia real de Dios. Antes o después de la iglesia, no van a ser familia real, van a ser miembros de la corte, miembros van a ser salvos, pero nosotros vamos a ser la esposa, familia real. Sino también nos hace una nueva especie. No solo somos familia real, sino también una nueva especie. Increíble, porque estamos llenos del Espíritu Santo, donde estamos habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos el templo, la gloria Shekinah, aquel lugar santísimo en el que se reunía el sumo sacerdote con Dios. Eso es impresionante. Entonces, cuando se refería al que construiría el templo en 3 días, se estaba refiriendo justamente al templo en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de la familia real. El no creyente no tiene eso. Por eso es que es una edad impresionante, privilegiada. Siendo posible por primera vez en la historia para todos los creyentes el vivir una vida espiritual de libertad en lugar de una vida psicológica de esclavitud. La psicología es muy interesante como carrera, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. El miembro del género humano regenerado es ahora posicionalmente más alto que los ángeles, siendo que nosotros estamos en unión con Cristo, quien ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y más alto que los ángeles. Qué increíble privilegio tener representante nuestro junto a Dios. Esto solamente sucede en la edad única de la iglesia, la edad del misterio. Y recuerde que misterio proviene de la palabra griega mysterium, que el mysterium era un código secreto de comunicación en una fraternidad, donde no puede entenderse lo que se explica, lo que se habla cuando no se es miembro de esa fraternidad y no se maneja el mismo código de comunicación. Pero nosotros tenemos ese código de comunicación que es la llenura del Espíritu Santo. Por eso nos dice también que al hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu hay que discernirlas espiritualmente.
El no creyente, al estar muerto espiritualmente, no puede entender las cosas que son espirituales. Es decir, y cuando el creyente está fuera de comunión, tampoco puede entender las cosas que son espirituales. Si no has citado tu pecado, no vas a comprender el fenómeno espiritual. A eso se refiere el misterio. Y también porque no existía profecía en el Antiguo Testamento que se refiriese a la iglesia. Por eso era un misterio. Esto solamente sucede en la edad única de la iglesia, de la eclesía, de la asamblea. Y recordemos que existen dos tipos de iglesia: la iglesia universal y la iglesia local. Esto en este momento funciona como una iglesia local, donde el comunicador se encarga de informar la palabra de Dios y el Espíritu Santo es quien le enseña. El comunicador no es más que la boca. Y entonces los miembros de la familia real, que pueden ser dos simplemente, se dedican a estudiar la palabra de Dios. Esto es una iglesia local, y la iglesia universal es todo el cuerpo de miembros de la familia real a lo largo del mundo durante la edad de la iglesia. Y que lamentablemente también las religiones se apoderaron de esa palabra. Universal es católico. No tiene nada que ver con la religión. Pero bueno, así fue. Por eso a veces es mejor utilizar palabras que no se relacionen con religión, porque nos puede estorbar en el estudio. En Hechos 1:4 nos dice: habiendo venido a ser superiores a los ángeles, por cuanto ha heredado un título más alto, que es la victoria del campo de batalla, Rey de reyes, Señor de señores, la estrella brillante de la mañana. Y en Hechos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles él, Dios Padre, alguna vez ha dicho, tú eres mi hijo? Este día, el día de Navidad, el día de nacimiento, referencia al nacimiento de Virgen y la unión hipostática. Recordemos que la unión hipostática es la unión de dos naturalezas: deidad indisminuida y humanidad verdadera. El único en el universo con esa unión hipostática es Cristo. Por eso dice aquí el monogenes, nacido en forma única, no hijo único, sino el nacido en forma única, el monogenes, el unigénito, que fue engendrado en forma única, donde el Espíritu Santo coloca el espermatozoide en María y de allí nace la humanidad de Cristo. Entonces, continuando con este estudio, yo he venido a ser tu padre, haciendo referencia a Salmos 2:7, y otra vez, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Hechos 1:6 nos dice: y otra vez, recuerden que cuando digo hechos es porque no he verificado si es hechos o hebreos. Entonces, ahí se las dejo de tarea. Y otra vez, segundo el viento, en la segunda venida, cuando Él trae su primogénito al mundo, Él dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Imagínense nosotros estar unidos con Cristo, está por encima de los ángeles. Por eso es tan equivocado el adorar a ángeles. Es un error, es un error. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. En Hechos 1:9 nos dice: tú has amado la rectitud, la impecabilidad de Jesucristo y despreciado la ilegalidad de la maldad. Punto de vista cósmico, la maldad. Ahí está el punto de vista cósmico. Y esta maldad puede ser el veganismo, el, las doctrinas verdes o los partidos verdes. Nosotros no podemos acabar con el planeta. Eso lo hará Cristo en su momento. Podemos convertirlo en un chiquero, eso sí es verdad, pero no podemos acabar con el planeta. O si no, muestra de ello es toda la cantidad de veces que ha habido completas extinciones de especies. Y no hemos sido nosotros. A veces ni siquiera estábamos acá. Para que veamos que no tenemos tanto poder como creemos. O esa bondad de las fundaciones de tratar de resolverle el problema del hambre en un continente completo. Cuando eso es satánico, tratar de traer el milenio acá, de tratar de sustituir a Cristo. Eso es lo que hacen esas fundaciones, tratando de alcanzar la paz mundial. Entonces vamos a tomarnos de la manito porque todos somos hijos de Dios. Satánico, asqueroso, decir que los que no creen en Cristo son hermanos de los que creen en Cristo. Es como tratar de meterle un amigo a tus padres y le manténgalo porque sea hijo tuyo. Ponérselo, eso no tiene nada que ver con Dios. Cuando es muy claro, más a todo lo que le recibieron, dice Juan 1:2, a los que creen en su nombre,
le dio el poder, la potestad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tú has amado la rectitud y despreciado la ilegalidad de la maldad desde el punto de vista humano. Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido a ti, te ha puesto por arriba de tus asociados angélicos. Son los ángeles elegidos. Y para colocarlos como estrado de sus pies, con aceite ceremonial de máxima felicidad. La felicidad es una y es perfecta. Todo lo demás son satisfacciones, pero no tienen nada que ver con la rectitud perfecta y la felicidad perfecta. Y luego haremos un análisis de lo que es la felicidad relativa y la felicidad real. Porque es perfectamente válido, es legítimo tener comodidades económicas, una buena familia, hijos estudiosos, bien, que se portan bien, pero eso no tiene nada que ver con la felicidad. Puede ser que no tengas absolutamente nada de eso y ser perfectamente feliz, pero donde tus ojos están puestos en Dios, en la obra de Cristo en la cruz, y eres perfectamente feliz independientemente de las situaciones. Esa es la verdadera igualdad, la misma oportunidad y el mismo privilegio de creer en Cristo, de tener información en tu alma para crecer espiritualmente y alcanzar la máxima felicidad independientemente de las circunstancias. Eso es un privilegio, pero para eso tenemos que estar concentrados en Dios. Y en el 1.10 nos dice, y en el principio, Jesucristo, tú pusiste el cimiento de la tierra para quienes dudan de la deidad de Cristo. Y en el principio, tú pusiste el cimiento de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y podemos ver en Juan 1.3, Colosenses 1.16. Y en el 1.11 nos dice, ellas, es decir, las galaxias, habitaciones de los ángeles, perecerán, es decir, serán destruidas y dejarán de existir. Pero tú, Jesucristo, Dios Hijo, continúas permaneciendo. Todo lo que se ve, las galaxias, el primer y segundo cielo, los planetas. Recordemos que tenemos dos cielos. El primero que vemos, que es la estratosfera, todo lo que rodea el planeta. El tercer cielo, el segundo cielo, que es la galaxia. Y el tercer cielo, que es donde se encuentra Dios y los ángeles. Entonces, ellas, las galaxias, habitaciones de los ángeles, perecerán, serán destruidas y dejarán de existir. Pero tú, Jesucristo, Dios Hijo, continúas permaneciendo. Todo, es decir, todo lo que se ve, las galaxias, el primer y segundo cielo, los planetas, recibirá vejez, es decir, se desgastará sin uso, obsolescencia planeada, toda fecha que llega a su plazo, a su fin, fecha de caducidad, como un vestido, algo que te quitas y te pones. Así serán las galaxias, imagínense si tendrá poder, ¿no? Y en Hechos 1.12 dice, y tú las enrollarás como un manto, es decir, el fin del milenio, y serán cambiadas como un vestido, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero tú, Jesucristo, permanecerás él mismo, es decir, la unión hipostática para siempre. Lo increíble de todo esto, lo maravilloso de todo esto, es que de una vez que Cristo se hizo hombre, así permanecerá para toda la eternidad. Tenemos el privilegio de tener representante junto a Dios para toda la eternidad a un hombre. Y tú les arrollarás como un manto y serán cambiadas como un vestido en nuevo cielo y nueva tierra. Pero tú, Jesucristo, permanecerás el mismo, que es la unión hipostática, y tus años no se acabarán, vida eterna. Pero ¿cuál de los ángeles? Fíjense que para quienes duden que esto se está hablando sobre la persona de Jesucristo y que quieran, quienes nieguen la deidad de Jesucristo y lean este fragmento, dirán, no, es que se está refiriendo a Dios Padre. No, no, aquí lo vemos. Pero ¿cuál de sus ángeles, ángeles de Dios Padre, ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí está, súper claro. En Hechos 1.14 nos dice, no siguen siendo todos espíritus servidores, es decir, a los ángeles elegidos que sirven al miembro de la familia real. Tenemos ángeles que nos protegen. Nos dice la palabra de Dios que al menos tiene ángeles, es decir, plural, mínimo debe haber dos para cada uno de nosotros, a nuestro servicio, enviados a la zona de combate, que es aquí, a dar servicio a aquellos miembros de la familia real de Dios, los destinados a heredar la salvación y la resurrección.
Y con esto vamos a dejarlo en este punto número 12. Bueno, vamos a terminarlo para conseguir continuar la siguiente clase. Vamos a continuarlo hasta aquí, este pedacito. Esta es la razón por la cual los ángeles son sirvientes de los creyentes de la edad de la iglesia. Lo dice en Hechos 1:13. Pero a cuál de los ángeles él, Dios Padre, ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. No es un simple ángel, es la segunda persona de la Trinidad. Por eso te está preguntando, ¿a qué ángel le dijo esto? En Hechos 1:14 nos dice, no siguen siendo todos espíritus servidores, es decir, ángeles elegidos que sirven al miembro de la familia real, a los enviados, a la zona de combate, a dar servicio a aquellos, es decir, familia real de Dios, los destinados a heredar salvación en la resurrección. Qué maravilloso. Y bueno, ahora sí, con esto terminamos la clase de hoy. Esperamos a la próxima clase para que vengan a disfrutar de nuevo de este increíble banquete. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta bendición, esta oportunidad que nos da de alimentarnos de tu palabra. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad.